Bienvenido a una lección sobre el uso de una tabla de valores para representar gráficamente una ecuación lineal en dos variables. Seguiremos los pasos descritos aquí para graficar ecuaciones lineales al trazar puntos. A medida que avanzamos en cada paso, veremos el ejemplo de trabajo a continuación y luego, veremos nuestros propios ejemplos. Entonces, paso 1, elegimos dos o más valores para la variable de entrada, normalmente x, y los enumeramos en una tabla de valores. Observe cómo dice elegir dos o más. Solo necesitamos dos puntos para representar gráficamente una línea, pero el tercer punto servirá como un control, por lo que siempre seleccionaremos tres valores para la variable de entrada x. Una tabla típica, que se muestra a continuación, tiene una columna para x, la entrada, y la salida y una tercera columna para los pares ordenados. Observe que en este caso, hemos seleccionado dos negativos, 0 y 2, para los valores de entrada. Y, en general, siempre es bueno seleccionar 0. Así como un valor negativo y un valor positivo. Paso 2. Sustituimos cada valor de entrada, o valor x, en la ecuación y calcule los valores de salida correspondientes, o los valores y correspondientes. Luego, enumeramos estos valores en la tabla. Entonces, nuestra ecuación y es igual a x más 1. Entonces los que están debajo hemos sustituido dos negativos en la ecuación, 0 y 2 positivos. Entonces, aquí están los valores y correspondientes, o salidas correspondientes. Los registramos en la tabla, que vemos aquí. Pasa 3, escriba cada par de entrada-salida en la tabla como un par ordenado, el par de entrada-salida es el par sí. Entonces, mirando la tabla, observe cómo están los pares ordenados, dos negativos, uno negativo, 1 0 y 2,3. Paso 4, trazamos los pares ordenados, los conectamos. Luego extienda la línea más allá de los puntos para mostrar que el patrón continúa. Entonces, mirando el plano de coordenadas, observe cómo los puntos se han trazado en rojo. Y observe cómo forman una línea recta, graficada aquí en azul. Esta línea azul es el gráfico de nuestra ecuación lineal, y es igual a x más 1. Ahora, veamos nuestro propio ejemplo. Queremos graficar la ecuación lineal igual 3x2, el primer paso es seleccionar los valores de entrada o los valores de x. Vayamos y seleccione uno negativo, 0 y 2. Una vez más, observe cómo tenemos un valor negativo, 0 y un valor positivo. No tenemos que usar estos valores, pero deberían funcionar bien. Lo único que debe tener cuidado es cuando vamos a encontrar el valor y correspondiente. Si el valor y no estaría en el eje vertical, tenemos que volver y cambiar el valor de entrada, o valor x, hasta que el valor y correspondiente ocurra en el eje vertical. De lo contrario, iríamos a trazar el punto, no estaría en el plano de coordenadas. Entonces, paso 2, sustituimos estos valores en la ecuación lineal. Entonces para x igual menos 1, tendríamos igual 3 menos 2, eso sería ser negativo 3 menos 2, o negativo 5. Cuando y igual 0, tenemos y igual 3 menos 2, esto sería 0 menos 2, o negativo 2. Y finalmente, cuando tenemos x igual 2, tendríamos 3 menos 2, que sería 6 menos 2 o 4. Ahora los registramos en la tabla. Entonces, tenemos 5 negativos, 2 negativos y 4 positivos. Siguiente paso, escribamos los pares ordenados. Entonces, para esta primera fila tenemos el par ordenado, negativo 1, negativa 5. La segunda fila tenemos 0, negativa 2, y la tercera fila tenemos 2,4. Entonces, debido a que conocemos estos pares ordenados, satisfacemos la ecuación lineal que cada par ordenado nos da las coordenadas de un punto que estaría en la línea. Entonces, para el siguiente paso graficamos estos puntos en el plano de coordenadas. Entonces, para una coma negativa, 5 negativas, desde el origen íbamos a la izquierda una unidad, y hacia abajo 5 unidades hasta aquí. Para coma 0 negativo 2, esta sería la intersección vertical, desde el origen simplemente bajaríamos 2 unidades hasta aquí. Y luego, finalmente, tenemos 2,4, así que desde el origen iríamos a la derecha 2 unidades, y hasta 4 unidades hasta aquí. Ahora, graficamos una línea a través de los 3 puntos. Por eso siempre encontramos 3 puntos. Si solo encontráramos 2 puntos, no detectaríamos un error, pero si encontramos 3 puntos, si no podemos dibujar una línea a través de los 3 puntos, sabemos que hemos cometido un error, y podemos regresar y verificar nuestro trabajo. Entonces, aquí está el gráfico para nuestra ecuación lineal. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos y igual 2 3x1, y observe que aquí tenemos una fracción. Siempre que tengamos una fracción por una variable de entrada, queremos intentar seleccionar valores de x que eliminen la fracción al determinar el valor de y. Para asegurarnos de que se eliminen las fracciones, vamos a prestar mucha atención al denominador.
Note, aquí, tenemos el denominador de 3, que significa, si seleccionamos valores x, o valores de entrada, que son múltiplos de 3, podríamos evitar las fracciones que determinamos el valor de salida, o valor y. Entonces, los múltiplos más comunes de 3 serían 3 negativos, 0 y 3 positivos. Nuevamente, no tenemos que seleccionar estos valores para la variable de entrada x, pero estos serían valores comunes para usar. Y nuevamente, estamos seleccionando múltiplos de 3 para la variable de entrada x, porque queremos evitar fracciones al determinar el valor de salida correspondiente para y. Si nuestro denominador fuera 2, seleccionaríamos múltiplos de 2 para x. Si el denominador fuera 5, seleccionaríamos múltiplos de 5 para x. Ahora, realizamos la sustitución de x. Entonces, cuando x es negativo 3, tendríamos igual 2, 3. Que escribiré como negativo 3 sobre 1, y luego, menos 1. Observe que podemos simplificar antes de multiplicar, aquí hay un factor común de 3. Es 1, 3 y 3, y 1, 3 y 3. Entonces, aquí tenemos 2 veces 1 negativo, eso es negativo 2, menos 1. Entonces el valor y correspondiente es negativo 3. Luego, cuando x es 0, tenemos igual 2 3 menos 1, que sería ser 0 menos 1, o 1 negativo. Y luego, finalmente, tenemos si es igual, cuando x es 3. Tendríamos 2 3 veces 3, o 3 sobre 1, menos 1. Nuevamente, podemos simplificar, es 1, 3 y 3, y 1, 3 y 3. Entonces, tenemos 2 veces 1, o 2, menos 1, lo que equivale a 1 positivo. Entonces, nuevamente, observe seleccionando múltiplos de 3 para la variable de entrada x, pudimos evitar fracciones para los valores y, o salidas correspondientes. Registremos los valores de y, tenemos 3 negativos, 1 negativo y 1. Y por lo tanto, los pares ordenados serían negativos 3, negativo 3, 0, negativo 1 y 3,1. Siguiente paso, trazar los puntos. Entonces, para el par ordenado negativo 3, negativo 3, izquierda 3 unidades y abajo 3 unidades. Entonces, esto es negativo 3, negativo 3. A continuación, tenemos una intersección vertical de 0 negativa, que está aquí. Y finalmente, tenemos el par ordenado 3,1, así que 3 arriba 1 hasta aquí, y observe cómo estos 3 puntos forman una línea, y por lo tanto esta sería la gráfica de nuestra ecuación lineal. Creo que nos detendremos aquí para esta lección, veremos un ejemplo más en la segunda parte.